Buenas tardes, hermanos. Buenas tardes. Que la paz de Dios esté con ustedes y continúe acompañada de alegría después de la magnífica fiesta de los tabernáculos. Hemos escuchado la historia que nos contó don Gabriel Ortega y hemos visto cómo Dios ha protegido a su pueblo en todos los lugares, a pesar de todas las tragedias naturales que Dios ha permitido que ocurran sobre este mundo. Nadie de la iglesia ha sido afectado físicamente, hermano. Ni con el diluvio que cayó sobre la ciudad de Houston, creo que era el huracán Harvey, ¿era? Luego vinieron Irma y María sobre la Florida y tampoco nadie sufrió daño. En Puerto Rico, como el 85 o 90% de la isla fue arrasada, y ya ustedes oyeron cómo Suanet y Alejandro pudieron salir en un avión de la Fuerza Aérea para guardar la fiesta de los tabernáculos. En alas lo sacó el Eterno. También sacó el Eterno en alas a don Raúl Colón y a su esposa, que pasaron todo el huracán dentro de su casa. El huracán categoría 5 pasó por encima de la casa y nadie explica cómo la casa quedó intacta. Y ellos no fueron afectados y pudieron ir a la fiesta en Cuba, donde seguramente yo estuve ahí los primeros 4 días. Seguramente yo estoy seguro que Dios nos habrá dado una gran fiesta. Y usted no sabe la cantidad de obstáculos que tuvimos para poder celebrar la fiesta en Cuba a última hora, hermanos. Y Dios intervino, y la historia que nos contó don Gabriel ahora. Dios nos está entrenando para 2 cosas. En lo poco se ve lo mucho. Ahora en la isla de San Martín, que es una isla muy pequeña, pero la mitad es francesa y la otra mitad es holandesa, donde yo tuve el honor de bautizar a los 2 primeros miembros de esa isla. Uno de ellos falleció, pero era un hombre verdaderamente se había convertido. Una historia muy bonita. Y su viuda dijo después, se arrepintió también, ella cambió y quiso conocer este camino. Dijo, yo quiero seguir este camino y entrar en el reino porque quiero estar con él. Y no sabíamos nada de ella, porque el 95% de la isla fue totalmente arrasado. Creo que fue más de 2 semanas después, nuestro ministro de Martinica, el señor Etienne Duval, pudo por fin trasladarse a la isla en avión y encontró a la viuda y a sus hijos y a nadie le pasó nada. Después de que el 95, y no les faltó nada. Y a Raúl Colón y a su esposa tampoco, no había agua ni había luz en la isla, y ellos tuvieron comida y pudieron improvisando de todas maneras, pero no pasaron hambre. El justo no pasará hambre. Entonces yo creo que Dios estoy seguro que Dios nos está entrenando, primero que todo, para entender que este mundo tiene los días contados, hermanos. No para que lo veamos con pesimismo, sino con el optimismo que nos da la visión de la fiesta de los tabernáculos, que Dios viene a restaurar todas las cosas y a traer tiempos de refrigerio y en un tiempo de regeneración para toda la tierra, donde por fin habrá paz y equilibrio ecológico y restauración completa. Entonces Dios nos está enseñando este mundo, y aquí en el terremoto de México, o sea que hubo huracanes, hubo terremoto, yo digo terremotos, y aquí nadie sufrió daño físico tampoco. Que está mostrando Dios, como lo dijo claramente don Gabriel en su excelente mensaje, tenemos que confiar en Dios, pero tenemos que estar bajo la cubierta de sus alas. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces, esto también creo que además de la lección, y esto ocurrió justo alrededor de la fiesta de trompetas, cuyo significado, ustedes saben, las 7 trompetas son la destrucción sistemática de todo lo que el ser humano ha construido sobre la faz de la tierra. Y las 7 últimas plagas le dan el golpe de gracia final, no queda nada. Pero Dios viene a restaurar continuamente, pero rápidamente, milagrosamente, Dios hablará y las cosas ocurrirán, porque no puede esperar, si no nadie queda con vida. O sea que estamos esperando ese tiempo glorioso de restauración y de regeneración de la tierra, y Jesucristo va a empezar a actuar como actuó en Génesis 1, 2 y los siguientes versículos. Él habló y existió, y va a empezar a hablar, y va a salir ríos de agua viva de Jerusalén para sanar las aguas, y de los montes van a correr fuentes limpias, puras, cristalinas,
va a renovar la faz de la tierra, envías tu espíritu y renuevas la faz de la tierra con rapidez. Dios va a restaurar todo, pero aquí nos está enseñando una tremenda lección para que lo vivamos, para que empecemos a vivir el drama de lo que va a ser el fin de esta era y lo que va a ser el comienzo de una era nueva. Pero hay condiciones, como don Gabriel lo afirmó una y otra vez. Dios es nuestro amparo y fortaleza, como dice también el Salmo 46, uno más de lo que está en armonía con los que él citó. Y luego dice nuestro Señor Jesucristo en el capítulo 21 de Lucas, hermanos. Y además, esto también es preparación para el tiempo de la huida, porque Dios va a proteger parte de su iglesia, los que consideren dignos de escapar, en un lugar de refugio. Y Dios nos revelará exactamente en qué dirección iremos, así como cuando el pueblo salió de Egipto, no sabía exactamente a dónde iba, pero Dios se fue valiendo de Moisés y los fue dirigiendo con la nube de día y el fuego de noche. Dios encontrará la forma de guiarnos hacia donde tenemos que ir, y tendremos que salir confiados, como salió el pueblo de Egipto. Y vendrán ejércitos detrás de nosotros, y habrá obstáculos por todos lados, el diablo bregando a impedir que el pueblo que lo va a reemplazar sobre el trono de la tierra pueda escapar, porque él tiene también, sabe, está con gran ira sabiendo que le queda muy poco tiempo. Entonces Dios nos está enseñando varias lecciones con todo esto que hemos vivido, y se acerca un tiempo en que habrá una huida, y Jesucristo lo dijo: orad para que vuestra huida no sea en sábado ni en invierno. Luego va a haber una huida del pueblo de Dios, y seguro va a ser como lo escribió don Gabriel, que Dios le di, casi nadie quería ir al Parque del Café. Cuando dijeron vamos a Finlandia, entonces todos se apuntaron, o sea que Dios quería que todos salieran. Si se hubieran ido al Parque del Café, se habían quedado muchos ahí, y los dos en el Parque del Café, y todos hubieran sido afectados. Es asombroso. Y Dios así mismo va a actuar, pero tenemos que tener esa cercanía y esa fe de seguir a Dios como Moisés, que se sostuvo como viendo al invisible. Y eso únicamente se logra cuando, como nos lo exhortó a lo largo del mensaje don Gabriel, manteniéndonos cerca de Dios. Y aquí está la exhortación de Jesucristo en el capítulo 21 del Evangelio de Lucas. Les pido que lo miren ahí. Luego, como introducción, solamente confirmando los mensajes y las experiencias que hemos vivido, de saber que tenemos más que mantenernos cerca de Dios, y ese es el mensaje que Dios, con la ayuda de Dios, tenemos para hoy, que es nuestra labor después de la fiesta de los tabernáculos. Miren ustedes, en el capítulo 21 del Evangelio de Lucas, versículo 33, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Luego dice: mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y de embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. Sabemos que vivimos en un mundo donde la distracción continua, hermanos. Me acuerdo cuando el señor Bruce Taylor llegó la última vez que visitó la sede antes de fallecer en el Señor, tuvo que pasar por Londres, venía desde Australia. Y dijo: yo llegué a Londres y llegaba en el tren, y luego tomó un autobús para irse al aeropuerto para volar a Charlotte, y viendo la gente en las calles de Londres, dijo: yo me asombré cuán piadosos son los londinenses, estaban todos así, mirando sus celulares, todos alienados. Todo tiene su uso correcto, hermanos, pero cada vez más hay más distracción, cada vez más, y eso es embriaguez con este mundo. Jesucristo lo dice aquí, nos lo advierte. Es una embriaguez. Hay ese famoso compañía digital Netflix, que ellos saben lo que los clientes quieren antes de que los clientes sepan que ellos lo saben, y no saben cómo se lo averiguan. Por eso tiene tanto éxito. Ellos estudian el mercado y a los clientes les mandan el tipo de entretenimiento que ellos saben según las diferentes categorías, les establecen, y a cada uno le dan lo que quiere. Y ellos se lo averiguan. Tienen maneras hoy en día, hermanos. Somos fácilmente controlables como población. El ser humano es muy ingenuo, y a veces dan información y por Facebook
pescan información de la gente y saben qué es lo que quieren y les van mandando propuestas cada vez que termina la suscripción. Les suplican que por favor la renueven y miren lo que les vamos a ofrecer. Y es lo que a la gente le gusta, según su categoría en el mercadeo que ellos practican, hermanos. Como leí una vez en una revista americana, que ya la cancelé porque francamente la propaganda homosexual que traían ahí, ya llegó un momento en que yo dije ya no más. Pero decía un cronista de ahí que el diablo una vez reunió a todos los demonios y les dijo, vamos a acabar con el ser humano, pero ¿cómo lo vamos a hacer? Y entonces digo, vamos a mantenerlos distraídos. Y miren ustedes cómo el ser humano se va distrayendo y se va corrompiendo al mismo tiempo, porque ellos le dictan lo que desean los ojos, lo que desea la carne y lo que desea su orgullo, como dice el apóstol Juan. Lo mismo que movió a Eva a tomar el fruto prohibido fue el deseo de los ojos, lo vio muy atractivo, el deseo de la carne lo vio muy bueno para comer y bueno para adquirir sabiduría. O sea, yo decido lo que es bueno y lo que es malo. Y ahí se nos proponen, y ese es un ejemplo concreto entre muchas cosas. Este mundo funciona, el motor de este mundo son los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la soberbia de la vida. Y Netflix sabe cómo manejar eso al gusto de todos los consumidores. Le van mandando lo que sus ojos quieren ver, lo que su carne apetece ver y lo que su orgullo dice, bueno, esto es lo que a mí me gusta, no me importa lo demás, yo decido y ellos saben qué es lo que están decidiendo, hermanos queridos, y así se mueve este mundo. Y si nosotros nos dejamos atrapar por esa corriente arrolladora, porque si les digo levante la mano los que tienen teléfonos celulares o de sus, en fin, y ahora hay tabletas y hay toda clase de cosas, hermanos, no quiero que levanten la mano, no es malo tenerlo, pero es malo dejarse alienar y empezar a no cumplir lo que dice aquí. Se lo voy a repetir. Y ese es un instrumento de esta sociedad inspirada y movida por Satanás, utilizando los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la soberbia de la vida. Ese es el motor que mueve al mundo desde Adán y Eva. Y si nosotros nos descuidamos, caemos en la trampa, hermanos, y somos arrastrados y cortamos nuestra relación con Dios, o se vuelve muy superficial, ni fría ni caliente, y empezamos a causarle náuseas. Porque no eres ni frío ni caliente, estás con un pie en el mundo y con otro. Vienes a la iglesia cada sábado, pero el otro pie lo tienes en el mundo y sales de aquí y te arrastra la corriente del mundo y estás pegado de todo lo que viene ahí y entreteniéndote y viendo continuamente distracción, hermanos. Y nos embriaga el mundo y nos aleja de Dios. Y todo esto va a perecer, hermanos. Va a ser otro mundo que tenemos que empezar. Dios nos da la fiesta para que sepamos. Y en la fiesta se siente esa alegría, esa paz, ese entusiasmo de los que van a guardarla. Ese es el mundo que viene. Dios nos da un anticipo para que tengamos discernimiento espiritual, hermanos, y sepamos distinguirlo del medio al cual venimos ahora. Dios nos llamó, Padre, te pido que no los saques del mundo, pero que los libres del mal. Jesucristo oró por nosotros y debemos hacer nuestra parte para que esa oración se cumpla. O si no, el mundo nos arrastra, hermanos, y pasa lo que dice aquí. Veamos Lucas 21, 34. Mirad también por vosotros mismos. Estas son palabras de Dios hecho hombre. Está a punto de retornar y aquí nos da esta palabra que es para siempre. Mirad también por vosotros mismos que vuestros corazones no se carguen de glotonería, y esto se puede aplicar a la glotonería de estar siempre viendo películas, continuamente películas, y ahí van los mensajes subliminales de homosexualismo, de lesbianismo, de corrupción, de pornografía, y va todo lo que desean los ojos y desea la carne. Estén seguros que ahí va. A mí, por ejemplo, me gusta ver películas para niños, y eso que ahí ya está corrompido también. Volando de Alemania a Estados Unidos este verano que tuve que ir, y a ver qué película veo. Y había una muy bonita, se llama Heidi, o Heidi. Y la hicieron una nueva, por ahí si la buscan, véanla, que está bonita. Hay cosas que vale la pena ver, porque son inspiradoras. Porque había una donde aparece como una aparición por ahí que no me gustó, una que tenían anterior. Ahora hicieron una, creo que en el 2015, una producción alemana,
y no aparece nada de eso, pero aparece lo que hace la creación de Dios en el ser humano cuando la sabe apreciar, lo que son las montañas y las cascadas y los lagos y los bosques y una vida sencilla y apacible, sin distracciones. La distracción es ver los paisajes, hermanos, y ver la obra de Dios. Eso es muy distinto. Por eso Dios preparó sus grandes hombres en el desierto, donde las noches son imponentes y se ve la Vía Láctea como si uno la pudiera alcanzar, y los amaneceres y los atardeceres. Ahí uno se acerca a Dios, pero el mundo de hoy nos encierra en estas ciudades y fuera de eso nos envenena con todo el entretenimiento. Más vale que estemos alerta. Yo siempre hablo de esto y no dejaré de hablar. Como decía el apóstol Pedro, no me cansaré de recordaros estas cosas mientras esté en este cuerpo, porque es crucial para nosotros. Y luego dice que se carguen de glotonería y embriaguez. Embriaguez es dejarse uno embriagar por la corriente de este mundo y que nos llega por todo ese entretenimiento y que siempre trae una carga. Esa película yo no le vi así como, francamente, esa de Heidi, que viene el avión, estaba sana. No va a ser absolutamente perfecta, pero por eso uno tiene que examinarlo todo, retener lo bueno y que Dios nos dé este discernimiento. Y de los afanes de esta vida, preocupación. Cuando Dios dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia, los demás se os dará por añadidura. Hay que trabajar, de acuerdo, pero dejar esa ansiedad. El deseo debe ser estar cerca de Dios, como nos exhortó don Gabriel. Y venga de repente sobre vosotros aquel día. Es como un terremoto, llega de repente. Nadie lo espera, hermanos. Irónicamente llegó exactamente en el aniversario del terrible terremoto de 1985. El mismo día, un poquito más tarde, ¿no? Sí. Casi a la misma hora. Y llegó sin que nadie lo esperara, hermanos. Y así va a empezar el fin de esta era, hermanos. Va a empezar el día del Eterno y nadie se lo espera, pero nosotros debemos estar, estamos alerta. Ya Dios nos lo ha advertido. Dice, de repente vendrá mirad también por vosotros mismos, ya está, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de la tierra. Recuerden, el día del Señor va a afectar toda la faz de la tierra, trompeta tras trompeta. Yo se lo he explicado por varios años, siempre trato de repetir el panorama de la destrucción, de lo que el ser humano ha hecho basado en la ciencia del bien y del mal, lo que nos parece bien y lo que nos parece malo, que está destinado a morir, y Dios lo avisó, lo dijo desde el principio. Te siguen ese camino, su termina en muerte, y la civilización también muere. Y va entonces a ser establecido una civilización, como lo estudiamos en la fiesta, sobre las leyes de Dios, gobernada por Jesucristo y los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, y nunca será el gobierno dado a otro pueblo. Será una civilización que no pasará jamás el gobierno de Dios, porque está basado en sus leyes. Y no ha habido un solo gobierno en la historia humana, fuera de tiempos excepcionales durante el rey David o el rey Salomón, mientras se portó bien, y algunos reyes como Josías, pero pocas veces el ser humano ha vivido regido verdaderamente por la ley de Dios. Cuando Cristo venga, no habrá otra plataforma. Y únicamente los que hayan vivido y practicado ese camino de vida, todos los días van a gobernar, porque estarán calificados para juzgar al mundo. Recuerden bien, se sentaron sobre tronos los que recibieron facultad de juzgar, y como dice Santiago en el capítulo 2, seremos juzgados por la ley de la libertad. ¿Cuál es? Él mismo lo menciona: no matarás, no cometerás adulterio. Los 10 mandamientos Dios nos está juzgando. Ahora el juicio comienza por la casa de Dios. Entonces tenemos que empezar a ser fieles desde ahora, en lo poco, y Dios nos encontrará entonces aptos para gobernar el mundo, pero no estando con un pie en el mundo y con otro. Dice que en la iglesia de Dios, mientras no seamos fervientes y le dediquemos a Dios el tiempo para establecer una relación profunda y sólida con Jesucristo y nuestro Padre, de manera que nuestra fe se afiance y sea poderosa, hermanos, le produciremos náusea y obligaremos a Jesucristo
a dejarnos en la gran tribulación para que nos enfriemos del todo y por estar débiles, por miedo a perder la vida física, el que quiere salvar su vida la perderá. Infrinja la ley de Dios y no estemos como también lo que nos citó don Gabriel, como los 3 jóvenes le dijeron al rey Nabucodonosor, y va a haber una bestia, Nabucodonosor fue convertido en bestia, y va a venir otro en la restauración séptima del Imperio Romano, que en la Biblia se llama la Gran Babilonia. Va a haber otro que va a erigir con la ayuda del falso profeta una imagen para que todo el mundo lo adore. Y los que no estén, los que no se calienten, se enfrían. Y el que adore la imagen y reciba la marca en la mano no estará gobernando al mundo. Perderá la oportunidad, porque cuando se describen los tronos, en el capítulo 20, versículo 4 del Apocalipsis dice, se sentaron y entre ellos los que no adoraron la bestia, ni adoraron su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes, ni en sus manos, o sea que fueron fieles al día sábado como señal entre Jesucristo y su pueblo. Ellos son los que se van a sentar ahí. Si nosotros tenemos, Dios nos lo advierte una y otra vez, porque la gran tribulación es lo que Dios va a usar para que nos decidamos. O nos calentamos y estamos dispuestos, como dice Jesucristo, el que pierda su vida por mí, la hallará. Y estamos dispuestos a lo que sea, como esos 3 jóvenes dijeron. No adoraremos la imagen, que nuestro Dios nos puede proteger, y aun si no nos protege, tampoco lo vamos a adorar. Sepas, oh Rey, que nuestra decisión está tomada. Eso es lo que Dios quiere, y quiere que si lo practicamos desde ahora, tendremos nuestra huida con obstáculos y zancadillas de Satanás, pero allá llegaremos al lugar de refugio, hermanos. Y no será necesario, ya se lo dije a los jóvenes varias veces en la fiesta, no será necesario pasar por la gran tribulación. A los jóvenes y a los adultos, que se mantengan firmes y fieles en medio de este mundo, como está podrido. Jamás en la historia era tan fácil acceder al mal como ahora con un clic. Y ustedes lo saben, hermano. Acceder a la violencia, acceder en forma de música, o a la transgresión de la ley de Dios en formas de videos, en todas esas formas, con un clic, y eso tiene un poder de atracción. Satanás tiene magnetismo y atrae, como esas música de esta, que en el campamento de verano del año pasado con los jóvenes en Guatemala estudiamos, como, por ejemplo, una chica muy bonita, pero que canta muy bien, pero se está dejando utilizar por el diablo para seducir a los jóvenes, y tiene un poder magnético tremendo. Y uno tiene que tener ese poder de decir no y dejar que sea el poder de Jesucristo y el amor a Él que nos atraiga. Esta Katy Perry se llama. Eso lo estudiamos, ¿te acuerdas? Ya en el campamento de verano. Y muchos de los jóvenes ya lo habían visto. Esos videos, y se dejan fascinar. El diablo tiene un poder de fascinar, poder magnético. Y los actores de Hollywood, por ahí tengo una lista. Hoy en día prácticamente la mayoría tienen pactos con el diablo porque les da un poder extra. Y los cantantes y las cantantes de ahora hacen pacto con el diablo porque les da un poder extra para seducir a las multitudes. Pero escuchen lo que dicen, lo que cantan y los papeles que interpretan esos actores, hermanos. Inducen a la violencia, a la venganza, al odio, a todo lo que es obra de la carne que nos aleja de Dios, y sin embargo tiene un poder fascinante. Y si nosotros nos acostumbramos, nos sentamos a ver eso, y yo he visto gente en la iglesia que se acostumbra tanto a ver eso que empieza a endurecerse y ya no discierne el mal que está detrás de eso. Vamos perdiendo el discernimiento. Por eso Dios a esta era, a esta época que vivimos, llama una iglesia que tiene un mal que se llama la ceguera espiritual, debido a la contaminación del mundo. Versículo 36 del capítulo 21 de Lucas dice, 21:36, velad pues en todo tiempo orando, no pegados día y noche del computador o de la tableta o de lo que sea. Ahora, algunos tienen la Biblia ahí, bueno, ya yo soy de otra época, hermano. Yo necesito mi memoria visual para buscar los versículos, y me siento en casa con mi bibliecita vieja. Pero bueno, a eso yo no lo voy a juzgar. Naturalmente estamos y
hay que retener lo bueno y si lo utilizan para estudiar la palabra de Dios, y muchos tienen acceso a comentarios y a descripciones más detalladas del significado de ciertas palabras que les ayudan, bueno. Velad pues, dice, versículo 36, en todo tiempo orando. Esto no es automático. Ahora vamos a ver cómo se afirma la oración en el día. Tiene que tener anclas en el día para que se prolongue el efecto de la oración. Porque si es por la mañana levanta en 3 minuticos, Señor, te amo, gracias, protégeme, gracias por el sueño, adiós, ¡pum!, no va a trabajar. No, hermano, eso es superficial. Eso es superficial. Tenemos un ejemplo muy claro de nuestro Señor Jesucristo. En todo tiempo orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Ahí está la gran advertencia y le agradezco a don Gabriel por habernos traído esa crónica tan interesante, cómo Dios los sacó de ahí. A mí me asombra, porque usted lo dijo al principio, dijo, claro, casi todos ellos han ido al Parque del Café, quién sabe cuántas veces habrán ido. Y ya dicen, bueno, pues yo ya para qué. Entonces cuando apareció la oportunidad de irse al pueblo de Finlandia, entonces según la mayoría no han ido, porque ha habido otra excursión con frecuencia al pueblo de Salento, que está arriba en la montaña, pero ahí ya han ido muchos, seguro muchos no hubieran ido, y con el pueblito de Finlandia se entusiasmaron, entonces todos se fueron, y se escaparon del huracán, porque es un huracán lo que pasó ahí, cuando eso arranca árboles ya... Qué tremenda historia. Muchas gracias por darnos esa crónica. Bueno, hermano, entonces, ¿en qué tiempo estamos ahora? Ustedes saben que las fiestas, estos son temas que yo he tratado muchas veces, pero hay hermanos nuevos aquí que no han escuchado estos mensajes y siempre se enriquecen con nuevas perspectivas para los que ya lo saben. Entonces, lo que suele ocurrir, hermanos, en la iglesia de Dios y se ha observado a lo largo de los años, es que cuando termina la fiesta de los tabernáculos, con ese entusiasmo que da la fiesta, por esa abundancia de la palabra de Dios, esa abundancia de fraternidad, día tras día nos estamos viendo, nos estamos abrazando, que es como llegar a ser uno, que es lo que Dios quiere, y saludándonos con el beso santo, entonces se va produciendo una sinergia, y cada día la gente está más feliz, y tenemos un tiempo maravilloso. Lo que ocurre es, y fuera de eso recibimos en abundancia la palabra de Dios, mensaje tras mensaje, es un banquete, es una fiesta. La fiesta de los tabernáculos es una fiesta de cosecha, o sea, el pueblo viene, trae los frutos de la cosecha del verano, y entonces se celebran las fiestas. Los pueblos tienen fiestas aquí de la cosecha en México, me imagino, en el Perú, hay la fiesta de la cosecha del maíz, y quién sabe, de la hamaca tal vez, yo no sé, pero ya, porque se cultiva ya en las pampas de Junín a 4.000 metros de altura, y la fiesta del maíz en Antioquia, en Colombia, eso aparece mucho porque se cultiva, la tradición mucha era del cultivo del maíz, y entonces el pueblo se alegra, y come, y hay abundancia de comida, y ustedes estaban ahí sentados y se les ha servido la palabra de Dios en bandeja de plata, bien explicado, bien presentado como un banquete espiritual y día tras día. Entonces, lo que ocurre es que muchas veces suele ocurrir, y la experiencia nos lo ha enseñado, que el pueblo de Dios termina la fiesta, se va a sus casas y cree que va a seguir lo mismo. No, la fiesta son 8 días y termina el banquete de celebración y el pueblo tiene que ir a trabajar, no a sentarse, a no hacer nada, porque es muy peligroso, se lo puedo mostrar aquí, y muchos de ustedes ya conocen este tema porque lo hemos tratado, pero otros tal vez no lo han oído, y los que lo han oído, para que no se les olvide. El gran peligro está en que llegamos de la fiesta y nos volvemos perezosos. Porque claro, en la fiesta todos nos lo sirvieron en bandeja de plata. Y queremos seguir en las mismas, sentados en el sillón, entreteniéndonos. ¿Y qué pasa? Ese alimento ya no está ahí. Y hay que trabajar. Ahora, ¿cómo sabemos eso?
En la Biblia misma Dios enseña de que hay una lluvia temprana y una lluvia tardía. Y las fiestas, recuerden, reflejan el plan de Dios. Dios lo reflejó en fiestas de cosecha física, que representan las diferentes etapas del plan de Dios, magistralmente. La primera cosecha de la Tierra Santa, ¿cuál es? Ustedes, hay muchos que lo saben muy bien. ¿A quién representa esa cosecha? A Jesucristo, porque fue el primero en salir de la tierra. Y lo primero que salía de la tierra, en la Tierra Santa, no les voy a ir a explicar todo eso ahora, pero por ejemplo lo sabemos, cuando llegó la plaga del granizo en Egipto, por ejemplo, ¿en qué mes era? Era el mes de la primavera, el mes de la fiesta de los panes sin levadura. Recuerden que el pueblo guardó la Pascua y guardó el primer día de panes sin levadura, salieron de Egipto. Y el granizo, que fue la plaga, una de las últimas, destruyó la cebada, porque era temprana en salir, pero el trigo no fue destruido. Luego ahí sabemos que la cosecha que sigue es la del trigo. ¿Y a quién representa la cosecha del trigo? Representa las primicias, los que van a ser la esposa de Cristo, los que van a ser la ayuda idónea, los que van a reinar con Él, sí son vencedores. Como les expliqué en la fiesta, esa es la razón por la cual se presentan esas primicias, 2 panes con levadura. La gente dice, ¿cómo es posible que las primicias de Dios tengan levadura? ¿Por qué razón? Hermanos, es muy sencillo. El apóstol Pablo lo explicó, y ustedes todos saben eso, en la epístola a los Romanos capítulo 7, que él mismo tenía una ley en sus miembros que lo quería llevar cautivo a la ley del pecado. Y describe la lucha de él solo contra eso, y que resulta haciendo lo que no quiere. Porque hay una ley ahí, que es lo que nuestras vísceras han asimilado del príncipe de la potestad del aire, de Satanás. Y entonces Dios permite, aunque únicamente reciben el Espíritu Santo los que se hayan arrepentido y hayan empezado a dar un fruto de cambio, de que ya no siguen esa ley que está en sus miembros, sino que van a seguir la ley de Dios que el Espíritu Santo va a escribir en la mente y en el corazón. Pero antes de recibir el Espíritu Santo tienen que dar muestras, porque el Espíritu está con ellos, de que ya empiezan a producir esos cambios. Por eso aquí a la congregación invitamos únicamente a las personas que ya estén guardando el sábado, personas que ya estén caminando en este camino, porque el Espíritu de Dios las está guiando. Y después de que el fruto es real, entonces son bautizados y el Espíritu entra en ellas. Y como dice el apóstol Pablo, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús, los que andan no según la carne, sino según el Espíritu. Pero ¿qué pasa? Que esa ley todavía está ahí. Y día a día tenemos que vencer esa tendencia a seguir la carne, lo que son disensiones, enemistades, rencores, odios, adulterios, fornicaciones, hurtos, borracheras, desenfrenos, adicción a la pornografía. Siempre lo digo porque está ahí, en todos los lugares está. Y esa tendencia a seguir eso, ese magnetismo del diablo, ahí está. Sin embargo, las personas que quieran reinar con Cristo, día a día tienen que hacer morir esas tendencias. Por eso se presentan los panes con levadura y tienen que perseverar hasta el fin de su vida física. Si llegan hasta 10 o 20 años estar en la iglesia y después deciden que se vuelven al mundo. Y al apóstol Pablo le tocó, recuerden lo que él le decía a Timoteo: Demas me ha abandonado siguiendo este mundo. Después de haberlo acompañado, quién sabe cuántos años en el ministerio al apóstol Pablo. Y prácticamente todos lo abandonaron. Y él mismo dijo: los de Asia ya me dejaron. Hay muchos llamados y pocos escogidos, hermanos. De nosotros depende si vamos a entrar entre los escogidos. Pero el estar aquí no garantiza que seamos escogidos. Es el que produzca verdaderamente fruto. El que día a día toma esa cruz, que significa muerte, y crucifica las tendencias que todos traemos. Por eso Dios,
Ustedes recuerdan, los 120 que recibieron el Espíritu Santo eran carne y hueso, pero habían producido un fruto de cambio. Habían obedecido a la voz de Dios, el Padre, por medio del Espíritu. Como les dijo Jesucristo, el Espíritu está con vosotros y estará en vosotros. Mientras ellos sigan esa guía del Espíritu que está con ellos, como todos los jóvenes de la iglesia tienen esa bendición. El Espíritu está con ellos. Pero ellos tienen que decidir si se dejan guiar hacia el arrepentimiento, hacia el cambio real, hasta que puedan recibir, después del bautismo, que el Espíritu que los ha guiado hasta ahí, entre en ellos. Y se convierte en el poder que Dios nos da para vencer las tendencias que todavía seguiremos teniendo. Por eso los panes se presentan con levadura. No porque vivamos en pecado, sino porque tenemos una lucha contra el pecado día tras día, perseverando hasta el fin, siendo fieles en lo poco, a pesar de las tendencias que tenemos a dejarnos arrastrar. Y el mundo las quiere azuzar, las quiere activar cada vez más, y algunos van a fallar. No todos, sabemos que no, porque el plan de Dios triunfa. Y si nosotros no hacemos lo que tenemos que hacer, Dios llama a otro y nos reemplaza, hermanos. Una vez aquí, no quieran decir que una vez salvos, salvos para siempre. Jesucristo dijo, una vez salvo quiere decir, Dios sí ya, al que cambie le perdona los pecados, pero todavía le queda la tarea de ser fiel hasta el fin, lo que el mundo cristiano no entiende. O sea que el que llega es salvo de sus pecados pasados, pero tiene que llegar hasta el fin para ser salvo, hasta el fin de su vida física. Si muere antes del retorno de Cristo, como han muerto todos los que han muerto desde Abel, que han sido fieles a Dios, que son muy pocos, según la Biblia, han tenido que ser fieles hasta el fin de sus días, y algunos de nosotros, o de ustedes, seguramente estarán vivos cuando Jesucristo regrese y habrán tenido que mantenerse en guardia contra esa ley que tenemos en los miembros, contra esa levadura. Y por eso, sabiamente la iglesia lo ha enseñado. Hay una diferencia entre ser engendrado por el Espíritu de Dios y nacer de nuevo. Para ser engendrado tiene que arrepentirse y cambiar y mostrar que quiere seguir este camino. Y luego es bautizado y recibe el Espíritu Santo, pero tiene que perseverar. Ahí nomás es engendrado como el niño. La criatura es engendrar el vientre de la madre, pero tiene que perseverar toda su vida. Y si está vivo cuando Cristo vuelva, o si ha muerto, cuando suene la séptima trompeta, ya resucita un cuerpo que ya no tiene esa levadura, un cuerpo espiritual semejante al de la gloria de Dios. Y yo le doy gracias a Dios por la sabiduría del señor Arthur, que nos explicó lo que el mundo cristiano, llamado cristiano, que no es cristiano porque no sigue a Cristo, sigue a un falso Cristo. Lo que ellos creen es que la ley no hay que guardarla, cuando Jesucristo dijo al joven rico, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Cuando le preguntaron si muchos se salvaban, dijo, angosta es la puerta y estrecha la senda que lleva a la vida. Y al joven le dijo, si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Y los mandamientos son un camino de vida, luego hay que guardarlos hasta el fin y perseverar. Nunca vamos a estar libres, porque la ley de Dios es libres vamos a estar del pecado. El que obedece a Dios es la ley de la libertad. Está libre, porque no vive en pecado, pero tiene que perseverar hasta el fin. Y si persevera hasta el fin, entonces ya cuando suene la séptima trompeta, su cuerpo, milagrosamente, en un abrir y cerrar de ojos, lo físico desaparece y somos transformados en cuerpos gloriosos semejantes a la gloria del Padre que nos engendró, de Jesucristo, que es nuestro hermano mayor, engendrado por el mismo Padre. Pero hay que perseverar hasta el fin. Entonces ya desaparece la carne, desaparece esa tendencia. A partir de ahí no hay sino gloria y poder, y nunca más podremos ser tentados. Y el que fue probado y fue fiel en lo poco, Dios sabe, será fiel por la eternidad. Por eso nos está probando ahora, a ver si somos fieles en lo poco o no somos fieles en lo poco. Es tremendo el plan de Dios. Entonces primero hay un engendramiento, cuando la persona es bautizada y recibe la imposición de manos, y tiene que perseverar hasta el fin, y cuando resuene la séptima trompeta, entonces nace de nuevo con un cuerpo espiritual. Es que la lógica es tremenda. Y por eso aparecen los panes de la primicia con levadura en Pentecostés. Pero la fiesta de cuando somos presentados ante el Padre se celebra en trompetas. Pentecostés, engendramiento, trompetas, nacimiento de nuevo, lo que el mundo no entiende.
Allá me decía alguien en Cuba, porque ellos están aprendiendo, y dicen, no, pero tú ya naciste de nuevo. Le dije, no, hijo, todavía no. Dice, a ver, chúsame a ver si soy como el viento, que oye su voz, no sabes ni de dónde viene ni para dónde va. Cuerpos espirituales que pueden aparecer y desaparecer, como Jesucristo mismo después de que nació de nuevo, saliendo de la tumba, él se aparecía y desaparecía, y si estuviera la puerta cerrada, de pronto puede aparecer aquí. Y lo mismo seremos nosotros, tenemos un cuerpo semejante al de la gloria de Él. Y eso únicamente ocurre si hemos perseverado hasta el fin. Y esa simiente que el Padre puso se ha desarrollado y ha habido crecimiento. Entonces, para que ese crecimiento haya, tenemos que hacer lo que les voy a explicar ahora. Apenas vamos a empezar el sermón. ¿Qué pasa? Entonces vamos a ver los paralelos tan hermosos que hay. En que vamos a la fiesta y recibimos ese banquete espiritual, sermón tras sermón. Y yo les digo que nos preparamos con todas nuestras fuerzas, hermanos, para darles una comida digna del esfuerzo que hacen ustedes de ir hasta la fiesta de los tabernáculos. Y con la ayuda de Dios es el que lo hace. Pero uno en este trabajo, hermano, tiene que esforzarse como todos ustedes en el trabajo que tienen. Y pedirle a Dios que nos utilice con ayuno y oración, hermanos, para poder dar mensajes que edifiquen al pueblo de Dios y lo nutran. Entonces Dios nos escucha. Entonces Dios va a utilizar la figura física para enseñarnos una lección profunda. ¿Qué tenemos que hacer después de la fiesta? En la fiesta recibimos en abundancia la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver uno de los grandes significados de la palabra de Dios en el capítulo 8 del Evangelio de Lucas. En el capítulo 8 del Evangelio de Lucas dice en el versículo 11 la explicación de la parábola del sembrador. Capítulo 8 del Evangelio de Lucas, 8:11. Dice, esta es pues la parábola de la semilla es la palabra de Dios. O sea que recibimos alimento y recibimos también semilla para sembrar. Ambas cosas. En una cosecha, uno se come parte de la cosecha, pero no se come todo. Hay una parte que siempre se reserva para volver a sembrar y tener otra cosecha. Y que Dios dio ese poder de reproducción a las semillas que es asombroso. Entonces recuerden eso. Esta es pues la parábola. La semilla es la palabra de Dios. Entonces si recibimos ese banquete, que se sirve también, el pan se hace con semillas. El pan de cebada y el pan de trigo. Y nos comemos los frutos deliciosos del verano con semilla, pero tenemos que ir a trabajar otra vez. ¿Qué ocurre? En la Tierra Santa, Dios daba la lluvia temprana y la lluvia tardía, porque en el verano la tierra se pone dura, como piedra. Y si no llueve, no se ablanda la tierra, es muy duro arar, es muy difícil meterle el sur. Yo tuve la ocasión, gracias a Dios, de trabajar en las montañas en Colombia, donde no entra un tractor, porque son unas pendientes así, hay buena capa vegetal, pero no se puede meter un tractor, hay que arar con bueyes. Con bueyes el buey se sostiene, por eso Dios les puso esa pezuña hendida, se apoyan ahí y uno los ve así volteados y jalando ese surco, ese arado. Y entonces, pero si Dios no hace llover, y en la fiesta Dios nos ablanda el corazón, hermanos, con su palabra, pero también ocurrió un fenómeno que Dios prometió, por ejemplo, aquí en el capítulo 26 del libro de Levítico. Les pido que se dirijan allá por un momento. Al final del libro de Levítico, Dios promete algo, hermanos. En el capítulo 26 del libro de Levítico vemos una promesa donde dice, capítulo 26, versículo 3 del libro de Levítico. Vamos a ver cómo se aplica eso a nuestra vida espiritual. Esta palabra ha sido preservada porque tiene profundas lecciones para nosotros. 26:3 del libro de Levítico dice, si anduviereis en mis decretos y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra. Y vamos a la fiesta de los tabernáculos porque estamos poniendo por obra la ley de Dios.
los estatutos, los mandamientos de Dios. Entonces dice, yo daré vuestra lluvia en su tiempo. Usted sabe que donde no hay lluvia no hay cosecha. Si no llueve, los acuíferos poco a poco se van vaciando, y los ríos se van secando, y los arroyos también, y tarde o temprano llega el hambre. Y sin embargo, cuando haya obediencia, Dios dice, daré vuestra lluvia en su tiempo, y la tierra rendirá su producto. Y ahora recuerden que la tierra somos nosotros. Jesucristo le dijo a Adán y Eva, sois polvo, y al polvo volveréis. Para que vean ustedes que la palabra de Dios es la semilla. ¿Dónde entra esa semilla? Entra en nuestro ser. Sin embargo, tenemos un cuerpo que, aunque es templo del Espíritu Santo, todavía es polvo de la tierra. Y el polvo vuelve a la tierra. O sea, tenemos que trabajar con este cuerpo, que es templo del Espíritu de Dios. Todavía no somos espíritu. El Espíritu mora ahí. Pero este templo, entonces dice, y veamos cómo se va aplicando estas cosas. Yo daré vuestra lluvia en su tiempo y la tierra rendirá sus frutos. Pero vamos a ver sus productos. Y el árbol del campo dará su fruto. Ahora vemos Deuteronomio capítulo 11, ahora hay mucho más, pero no voy a detenerme a analizar todo el tema de la lluvia temprana y la tardía. Vamos a ver aquí que hay dos lluvias principales, fundamentales, para que abundaran las cosechas en la Tierra Santa y en cualquier parte. Capítulo 11, versículo 13 del libro del Deuteronomio. Si obedeciereis cuidadosamente a mis mandamientos, que yo os prescribo hoy, amando al Eterno vuestro Dios y sirviéndole con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma, yo daré la lluvia de vuestra tierra a su tiempo. Es una bendición que Dios da. Y aquí, con este mensaje, ustedes están recibiendo lluvia. Están recibiendo un mensaje de Dios para ablandarnos, para entender inmediatamente después de la fiesta. Normalmente ocurre con mucha frecuencia, tal vez ustedes lo han experimentado, que el último gran día de la fiesta llueve. Porque el pueblo había terminado el banquete de las bodas, perdón, el banquete de las bodas, 7 días de fiesta, representa el banquete de las bodas del Cordero. Termina ese banquete y el pueblo tenía que irse, ¿a qué? A trabajar, a arar la tierra. Y nosotros, lo primero que tenemos que hacer después de la fiesta es no descuidar la oración diaria. Así como el pueblo tenía que arar la tierra, nosotros nos tenemos que orar y abrir los surcos de nuestra mente y del corazón y del alma con todas nuestras fuerzas para que, levantándonos de mañana, yo vivía en el campo y los hombres que trabajan en los campos saben que tienen que levantarse antes de que amanezca y estar ya trabajando antes de que salga el sol, sobre todo en tierras cálidas. Ellos se levantan a arar la tierra. Nosotros debemos levantarnos a orar para abrir los surcos de la mente y del corazón, para que entre la semilla de la palabra de Dios profundamente. O sea, primero, según esa lógica, no va a decir que es absoluto, que uno no pueda leer la Biblia antes de haber orado. Pero suele ocurrir cuando uno ora como que estuviera arando, cuando uno está buscando a Dios con todo su ser. Está como arando, como abriendo surcos en el cuerpo de tierra que somos. Y después viene el estudio de la palabra de Dios, sin la cual no podemos vivir. Y cuando uno ya tiene su corazón en sintonía con Dios el Padre, y ya uno sabe que está en la presencia de Él y de Jesucristo, entonces uno le pide, abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Y qué pasa? Los surcos están abiertos, están en contacto con Dios. Y la lluvia ha ablandado la tierra para que, así como la fiesta y como estos mensajes nos ablandan, entonces estudiamos la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre. Y esa palabra es una semilla que tenemos que ir sembrando día tras día después de la fiesta de los tabernáculos. Si descuidamos eso, hermano, les voy a leer los proverbios, que es lo que dice. Si descuidamos eso, somos perezosos. Y el apóstol Pablo dice, no os hagáis perezosos. No descuidéis una salvación tan grande. Tengamos disciplina. Un discípulo es el que se disciplina. Y se levanta temprano, antes de cualquier otra actividad, a orar. Yo me acuerdo, los campesinos salían a arar la tierra.
Y nosotros debemos levantarnos a orar y a dar gracias porque Dios nos ha ablandado con la fiesta, con la lluvia temprana, que es la primera que caía, para ablandar los terrones y para que la semilla con la humedad pudiera empezar el proceso de germinación. Si no hay humedad, no germina la semilla. Y Dios nos da todo. Nos da la tierra, que es nuestro cuerpo. Nos da la palabra de Dios, que es la semilla. Nos da la lluvia temprana que ablanda la tierra. Y nos dice, mira, te doy todo lo que necesitas. Todo lo que tienes que hacer es arar y sembrar. Yo me encargo del resto. De dar el crecimiento. Pero esa parte no puede haber crecimiento si no hubo siembra. Miren lo que dice aquí el libro de Proverbios. Para que vean todos los paralelos que hay entre, y que es una disciplina diaria que muchos descuidan después de la fiesta. Creen que la fiesta sigue y que todo sigue siendo servido en bandeja, aunque uno en la fiesta tampoco debe descuidar la oración. Pero sin embargo, suele ocurrir que después de la fiesta, mucha gente en la iglesia de Dios descuida su disciplina espiritual y su contacto con Dios, y se despierta cuando ya va a llegar la Pascua y empieza Satanás a mandar pruebas y a poner los obstáculos, y vienen las crisis antes de la Pascua. Antes el diablo atacaba, sobre todo antes de la Pascua. Que recuerden que esa Pascua es la que nos limpia del engaño, de los pecados. Y empieza el plan de Dios a desarrollarse en nosotros, con el pacto que hacemos. Y el diablo ponía muchos obstáculos. Ahora ha redoblado los ataques. Hace ya una década o más, y eso los que ya tienen tiempo en la iglesia lo saben, antes no había tanto problema antes de la fiesta de los tabernáculos. Y yo no les voy a describir aquí todas las dificultades que tuvimos en Cuba, y que Dios las fue abriendo una por una, porque estábamos seguros, con fe oramos. Padre, es tu fiesta, fuiste tú el que lo ordenaste. Tú no vas a permitir que el ser humano o Satanás se imponga y no se guarde la fiesta. Y seguro que abrió el camino. Ahí no se para nadie por delante, hermanos queridos. No les voy a dar detalles ahora, pero fue una lucha tremenda y tuvimos que orar confiados en Dios, que la fiesta se iba a poder celebrar. Era la primera fiesta en la historia de Cuba, hermanos. En la historia del mundo, es la primera fiesta de tabernáculos que se celebra en ese país. Y hace poco empezó la obra ya. Nosotros a veces nos asombramos cuando aquí tienen todo el mundo acceso a YouTube y tienen acceso a los programas de radio. Allá, al parecer, lo que hemos podido averiguar es que tal vez porque hubo un programa de radio en Miami durante varios meses y luego la gente de ahí no respondía. Pero hay una región de Cuba que se llama Pinar del Río, que está donde hacen los cigarros, los mejores, pero nosotros no fumamos. Entonces agarraron la onda, es lo que hemos podido concluir, de Miami, porque ahí llega. Tomaron la dirección y empezaron a pedir la revista. Y don Jorge Schaubeck, el encargado de la circulación, decía, don Mario, está llegando mucha petición de Cuba. O sea, es un pueblo que ha sido aislado de esto y no tiene todo el acceso que tienen los que están fuera de ahí, y tengan hambre y sed. Y esa revista se difundió por toda la isla. No que haya muchos miles, pero empezó a haber gente a lo largo de la isla, desde La Habana hasta el extremo, que se llama la Punta Maicí. Hay un ministro ahí y vino a la fiesta de los tabernáculos con su familia, porque recibió la revista, alguien se la mandó, y don Jorge, cuando empezaron a pedir la revista, mandó un volante, y el volante decía, si usted tiene un amigo, un pariente, un familiar que esté interesado en este mensaje, mándenos las señas y nosotros le mandamos la revista. Y empezaron a llegar los volantes a Costa Rica. Y don Jorge empezó a mandar eso, y cuando menos pensamos, me dijo, don Jorge, tenemos que ir a Cuba a ver qué es lo que va a pasar. Y Dios, como les conté en la fiesta, los que estuvieron, está levantando un líder allá. Alguien que era pastor. Era un grupo evangélico y él era el secretario de toda la organización. De toda la organización, el secretario era pastor, supervisaba como 50 iglesias, una cosa así, era una cosa tremenda el cargo que tenía. Y vino a recibirnos al hotel a don Jorge y a mí. Y yo le pregunté, ¿qué te hizo venir? Y me dijo, es que me interesa mucho su mensaje. Le dije, ¿por qué te interesa? Dijo, porque Dios ha puesto en mi mente, porque yo lo he leído ahí. A los cubanos estudian.
tienen tiempo para estudiar la Biblia. Yo me asombro cómo conocen la Biblia, porque no tienen tantas distracciones y tienen disciplina de estudio. Y en Cuba eso se les admira, no hay analfabetismo. Lo que es más caro en Estados Unidos, es la ironía de la vida, hermano. Ahí hay pobreza, no se puede decir que no. Por lo que es más caro y a veces fuera del alcance de la gente en los Estados Unidos es la educación. Cuando un joven quiere sacar una carrera de medicina o de ingeniería o de leyes, se mete en tantas deudas por el costo que cobran las universidades, por la codicia humana, que quedan endeudados hasta el fin de sus vidas después de que termina la carrera. Y muchos han muerto sin acabar de pagar la deuda. En Cuba la educación es gratuita, aún la educación universitaria. Yo creo que aquí en México también. ¡Qué ironía! Y la otra es, así como la educación es gratuita, en Cuba no hay analfabetismo. Hay que hablar lo positivo. Y la otra es la salud. Uno puede quedar en la quiebra de por vida con una visita a un hospital en Estados Unidos. Si no tiene seguro y le tiene que hacer una operación de urgencia, le van a cobrar 40 o 30 mil o 50 mil dólares que la mayoría de la gente no tiene con qué pagarlos. Y en Cuba es gratuito. Vean ustedes la ironía. Ahora tiene muchas otras cosas que han sufrido y sufren, pero bueno, es interesante observar esos contrastes tan enormes. Ahora bien, como les digo, hermanos, Dios manda la lluvia temprana para ablandar la tierra. Antes de ir a Proverbios, vamos al Salmo 65, hermanos, por favor. Salmo 65, Dios nos hace una descripción muy bonita de lo que Él hace con la tierra y cómo se aplica a nosotros, hermanos. En el Salmo 65, veamos el versículo 9. Salmo 65, versículo 9. Visitas la tierra y la riegas. ¿Cuándo es? Lluvia temprana y luego viene la lluvia tardía. La lluvia temprana es, como les digo, la que ablanda la tierra, la que ablanda las semillas para que pueda darse el proceso de germinación. Si no hay humedad, no se puede. Si la tierra está seca como piedra ahí, la pobre semilla se queda en la superficie y no puede entrar. Y si entra está seco y no puede germinar. Entonces la lluvia temprana es esencial. Entonces Dios nos está dando aquí lluvia temprana para que no la descuidemos. Y luego dice, visitas la tierra y la riegas. En gran manera la enriqueces. Fuimos enriquecidos a lo largo de la fiesta de los tabernáculos, hermanos. Y luego dice, con el río de Dios lleno de aguas, preparas el grano de ellos cuando así lo dispones. ¿Cuándo lo dispone? Con la lluvia temprana. Prepara el grano, porque el grano se ablanda y puede germinar para que haya cosecha. Y fíjense lo que dice, haces que se empapen sus surcos. ¿Cómo? Es tiempo de siembra, lluvia temprana, que cae, como les digo, inmediatamente después de la fiesta de los tabernáculos, y ahí tenemos una lección práctica para nosotros seguir el ritmo de la palabra de Dios. Haces descender sus canales, la ablandas con lluvias, una vez más, lluvia temprana. Luego dice, bendice sus renuevos. Está hablando de que como ese trabajo empieza a producir fruto. Ya les dije, Dios nos da la tierra, Dios nos da la lluvia, Dios nos da la semilla. Lo único que nos dice es, trabajen, levántese temprano a arar la tierra, levántese temprano a orar, a abrir los surcos de su corazón, de su mente y de su alma, a prepararlos y luego estudien mi palabra para que entre profundamente y empiece a germinar y empiece una transformación que debe continuar. Hay mucha gente que no crece espiritualmente, hermanos. Y recuerden, Cristo fue muy, dice, el árbol que no da fruto se corta y se echa al fuego. El pámpano que no da fruto porque no está pegado por medio de la oración y el contacto con Dios, se corta, el Padre pasa, este pámpano no da fruto, se seca, va a dar al fuego, hermanos. Esto es bastante radical. Este crecimiento espiritual Dios lo exige. Él nos da todo, nos da su espíritu, nos da su palabra, nos enseña lo que tenemos que hacer, pero nosotros tenemos que trabajar. Y levantarse uno temprano implica disciplina. Y no dejarse llevar por la pereza o lo que sea, de manera que uno descuide la relación con Dios y le dé prioridad a nuestras actividades humanas. Cuando uno hace lo que le corresponde con Dios, Él bendice lo otro. Lo bendice. Buscad primero el reino de Dios y su justicia, lo demás se os dará por añadidura. No debemos descuidar la relación con Dios porque tenemos mucho que hacer.
quedamos como Marta corriendo de aquí para allá. Y a María, cuando Marta se quejó, le dijo, Marta, Marta, ocupada y afanada están con muchas cosas. No que no haya que hacer lo que tenemos que hacer, pero tenemos que darle prioridad y eso exige disciplina. Dice, María ha escogido la mejor parte, estaba sentada a los pies del maestro. Era Dios que estaba visitándolas en su casa. Era tiempo para darle prioridad a él. Y le dijo, María ha escogido la mejor parte y no le será quitada. El que escoge vivir una vida de intimidad con Dios, Dios le abre el camino para que toda su vida se le organice de manera que pueda tener una relación con Dios porque es el deseo de su corazón y es lo que Dios quiere. Pero si nos dejamos llevar por por este mundo de distracciones y de ansiedades y no disciplinamos nuestra vida para darle a Dios su lugar, entonces nos empobrecemos espiritualmente. En cambio, si tenemos la fe de decir, Dios me endereza el camino y voy a madrugar a tener contacto con Él primero y me voy a acostar temprano para no dormirme con una oración así a medias, y aún en la noche uno debe orar también, a mañana y a tarde, para que el fuego no se apague. Es una disciplina de vida, hermanos, si no nos arrastra el mundo. Miren lo que dice aquí, bendice sus renuevos, tú coronas el año con tus bienes. O sea, ¿cuándo corona? Cuando empiezan las cosechas. Empieza a coronarlo, pero primero tuvo que haber ablandarse la tierra y alguien tuvo que haber sembrado esa semilla que Él hace que germine con la lluvia. Y tus nubes destilan grosura, destilan sobre los pastizales del desierto, los collados se ciñen de alegría. Cuando hay fruto del Espíritu, amor, gozo, paz. Cuando vivimos deprimidos, a veces porque no le damos el tiempo a Dios que deberíamos de darle, entonces esos frutos no se ven en nuestra vida. Nos falta paz, nos falta gozo, nos falta alegría de vivir, porque tenemos a Dios relegado por allá. Y no le damos la importancia que tiene el contacto continuo, como dijo en Lucas 21, orad en todo tiempo y lugar. Entonces vamos a ver que ese tiempo y lugar tiene que tener un ancla, como les dije. Y los collados se ciñen de alegría, se visten de manada los llanos, los valles se cubren de grano. ¿Por qué? Porque hubo siembra. Y porque hubo lluvia temprana, y dan voces de júbilo y aún cantan. Y la lluvia tardía es la que viene después de que ya han crecido el grano, la cebada y el trigo. Cuando ya va llegando la primavera, entonces, como dice el Cantar de los Cantares, la lluvia tardía viene y madura el grano. Los que en Colombia, allá donde Gabriel estaba, los cafeteros, los que cultivan café en Colombia, saben cuando el café ya está en cereza, que llaman, que se ve que está tomando casi el color rojo de la cereza. Los dueños de las fincas saben, si cae un aguacero, si cae una lluvia, eso se madura en cuestión de días. Esa es la lluvia tardía, acelera la maduración y tienen que tener todo el equipo de cosechadores listos, o si no se les pierde la cosecha, se cae al suelo. Ellos saben que hay una lluvia tardía, que madura la cosecha. Y el pueblo también sabía que la lluvia tardía. Y esa es la bendición que Dios da, que si mantenemos contacto con Él, nos prepara para la fiesta. Ahora, si descuidamos ese sembrar, ya vimos, cuando nos vamos a casa, el pueblo físicamente tenía que ir a arar la tierra. Nosotros tenemos que ir a orar. Fíjense lo parecido los dos verbos en español. Una bella coincidencia. Tenemos que ir a arar, ¿cómo? A mí me tocó vivir en el campo. Y también levantarme antes de que saliera el sol cuando estaba buscando este camino y que Dios tuvo la misericordia de llamarme. Levantarme antes de, cuando ya estaba los primeros brillos de la aurora, antes de que saliera el sol, ya tenía yo que estar de pie. Una vez me pasó que yo me levantaba cuando cantaba el gallo por la mañana. Y estos gallos como madrugan, ¿no? Y al poco tiempo empezaba la aurora y empezaba a salir el sol. Y una noche, yo no tenía reloj, oí que cantó el gallo y me levanto. Y empiezo a orar. Y oraba pacientemente y pasaba el tiempo. Y yo decía, ¿cómo es que no amanece? Resulta que el gallo cantó a la medianoche.
Me da ganas de torcerle el cuello al gallito. Hasta hay un chiste por ahí que me contó alguien. Había un gallo que siempre respetaba al vecino. Y un día dijo, no, yo no me lo aguanto ya. Y de noche se fue para el patio del vecino y agarró el gallo. Y empezó a torcerle el pescuezo. Cuando se levanta el dueño del gallo, el vecino dice, ¿qué estás haciendo? Le dijo, no, yo aquí dándole cuerda al despertador. Mira, hermano. Bueno. Entonces, ¿qué ocurre? Vamos al libro de Proverbios y vean lo interesante. ¿Qué es lo que ocurre si no aprovechamos este tiempo? Como les dije, cuando llegue la fiesta de los panes sin levadura, tenemos que tener un fruto que presentar, porque es tiempo de presentar una ofrenda delante de Dios, ¿sí o no? ¿Y esa ofrenda qué es? Esa ofrenda física debe ser el reflejo del fruto espiritual que Dios está produciendo en nosotros porque hemos hecho lo que Él nos manda. Y después de la fiesta de los tabernáculos, tuvimos la disciplina de estar orando, de estar estudiando, de ayunar con frecuencia, de meditar en su palabra, y se va produciendo un crecimiento espiritual, y cuando llega la fiesta de la Pascua, tenemos algo que presentar delante de Dios. Dios no se contenta con que traigamos una gran suma en términos de dinero. Dios lo que quiere es que esa suma refleje el crecimiento espiritual que Él espera de nosotros, porque nos ha dado todo lo necesario. Entonces, ¿qué pasa? Miren lo que dice el capítulo 20, versículo 4 de los Proverbios. Capítulo 20, versículo 4. Proverbios 24. Dice, el perezoso no ara. Y aquí podríamos decir, el perezoso no ora. A causa del invierno. Está haciendo mucho frío, estas cobijas están muy calientitas. ¿Quién se sale del lecho? Y hablando yo como mexicano, ¿ves? ¿Quién se sale de la cama con este frío? Yo me acuerdo cuando vivía en Europa, pues yo no sabía manejar, me tocaba una estufa de carbón, porque la ciudad donde viví todavía no se había terminado de recuperar de la guerra, aunque ya me han pasado bastantes años. Y dice... Y yo me acuerdo que por la noche se calentaba tanto eso que me tenía que salir de la pieza. Y yo no sabía cómo calibrarle el calor a la estufa, porque eran unos bloques así de carbón. Y por la mañana se habían quemado todos por la intensidad del calor y estaba a -0 afuera, hermano. Yo ponía una botellita de leche ahí entre la ventana y el postigo de afuera y amanecía la tapa arriba así, porque se había congelado, la leche empieza a salir congelada. Y ese frío tan espantoso. Entonces ya me acuerdo de esto. El perezoso no ara a causa del invierno. No, está haciendo mucho frío. ¿Quién se levanta a estas horas a irse? Y sobre todo si no tiene la disciplina de haberse acostado temprano. No ha dormido lo suficiente y está perezado. Entonces la disciplina del seguidor de Cristo incluye toda su vida. Pero acuerden que eso genera gozo, genera fortaleza. Cuando llega la época de la Pascua, el diablo empieza a atacar el que ha sido diligente en sembrar y tiene ya un fruto de crecimiento espiritual, está fuerte para resistir los ataques del diablo. Y miren lo que pasa, el perezoso no ara a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. Si no sembró, el que no siembra, cada uno cosecha lo que siembra, y si no siembra, no cosecha. Entonces está debilitado cuando llega el tiempo de la Pascua. Ahora, como es la primera cosecha de la cebada, que es lo que uno tiene que aprender, una de las principales lecciones que tenemos que aprender, como lo vimos también en la fiesta, es aquella frase de Jesucristo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ahora, ¿cómo se representa a Jesucristo? Miren ustedes lo hermoso, el libro del Apocalipsis, capítulo 6, hermanos. En el libro del Apocalipsis, capítulo 6, encontramos algo sumamente instructivo. En el versículo 6 del capítulo 6 del Apocalipsis, dice lo siguiente: y oí una voz de en medio de los 4 seres vivientes que decía: 2 libras de trigo por 1 denario. El denario esto era un tiempo de hambre.
O sea que tiene que trabajar todo el día para conseguir 2 libras de trigo, lo que se viene sobre el mundo pronto. Y luego dice, y 6 libras de cebada por 1 denario. Y quiere decir que el trigo vale 3 veces más. ¿Es eso? 2 por 3, 6. Me parece. 6 libras de cebada por 1 denario. Y 2 libras de trigo por 1 denario. La cebada representa a Jesucristo. Y el trigo nos representa a nosotros. Y Él se hizo representar por una cosecha que era más barata que el trigo. El pan de trigo es más apreciado, por lo general, que el pan de cebada, es un poco más tosco. Sin embargo, Jesucristo utilizó panes de cebada para multiplicar los panes, para mostrar que Él era nuestro alimento. Sin embargo, Jesucristo, según vemos en Filipenses capítulo 2, para que vean ustedes, amigos, Filipenses capítulo 2, la importancia de seguir todas estas instrucciones de Dios, dice, Filipenses 2, dice, versículo 5, haya pues en vosotros, 2:5 de Filipenses, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, siendo Dios mismo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. O sea, Jesucristo se hizo representar por la cebada, que es más barata que el trigo. Se humilló más que nosotros. ¿Qué quiere decir eso? Lo principal en el crecimiento espiritual es el desarrollo de esa humildad de Cristo. Cuando llegan los panes sin levadura, quiere decir los panes que no tienen el orgullo, que infla. Y si nosotros no somos diligentes en sembrar esa semilla durante los 6 meses que nos separan, cuando sale la cebada, no nos vamos a parecer más a Cristo. Cuando uno es diligente en su trabajo espiritual, se va transformando de gloria en la misma imagen. Y así estaremos listos, llenos de la presencia de Jesucristo, de humildad y de mansedumbre, produciendo un fruto de crecimiento. Porque donde no hay humildad, Cristo no puede vivir, ni puede dar fruto, porque Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Por eso es tan importante esta disciplina. Si no, no hay crecimiento espiritual. Cuando llegue la fiesta de los panes sin levadura, debemos estar llenos de la presencia de Jesucristo, que nos infunde ese carácter hermoso de Él, que en el capítulo 11 de Mateo dice, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Si hemos sembrado la semilla de su palabra, esa semilla va creciendo y se va transformando, y nos va transformando a nosotros en seres que nos parecemos más a Él. Y entonces cuando presentemos nuestra ofrenda, cuando llegue el primer día de panes sin levadura, cuando haya después de la Pascua, podemos presentar una ofrenda en la cual Dios ve que hay un crecimiento espiritual, porque ha habido un trabajo que se ha llevado a cabo diligentemente, no como perezosos. Y miren todo lo que Dios dice con respecto a la pereza. No le voy a leer todos los proverbios, voy a leer unos cuantos, van en el capítulo 6. O sea que es esencial. Entonces podemos presentar un fruto en que estamos llenos de gozo, no por vanidad, sino porque estamos más llenos de la presencia de Jesucristo en nosotros. Recuerden lo que les expliqué en la fiesta. El orgulloso es el que no se enoja cuando lo corrigen. Es el que se enoja cuando lo corrigen. Dice, da al sabio y te amará. Pero el que se enoja y rechaza la corrección, todavía está lleno de levadura. No está preparado para un crecimiento espiritual, porque Dios resiste a los soberbios y da su gracia a los humildes. Corrige al sabio y te amará. Si a uno lo corrigen en algo que uno está fallando y uno tiene ese corazón puesto en ese amor a Dios el Padre y a Jesucristo, tratando de ser uno con ellos, uno va a agradecer. Gracias, me estás haciendo un favor. Lo necesitaba. Capítulo 6 del libro de los Proverbios, versículo 6. Ve a la hormiga, oh perezoso, mira sus caminos y sé sabio, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor. O sea, no tiene que tener alguien encima. Oiga, amigo, levántese. Ya es hora de levantarse. No tiene que tener un general ahí al pie, haciéndolo marchar a uno. ¿Me entiendes? Hay que aprender lo de la hormiga. Ella es dirigente por su propia iniciativa, porque queremos transformarnos, porque queremos ser como Dios y no queremos perder contacto con Él.
Fue a la hormiga perezoso, la cual no teniendo capitán, ni gobernador, ni señor, prepara en el verano su comida. O sea, ella busca en el verano, cuando ya ha habido la siega, va y lleva granos y las va almacenando para el invierno. Es un ejemplo que tenemos que aprender. Y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Perezoso, ¿hasta cuándo has de dormir? ¿Hasta cuándo has de dormir? ¿Cuándo te levantarás de tu sueño? Un poco de sueño, un poco de dormitar, cruzar por un poco las manos para reposo. Y dice, esta cama está muy buena. Va a levantar. Entonces se levanta la carrera, se lava la cara, como Cantinflas que cogía y se echaba agüita aquí, porque ni en toda la cara se echaba. ¿De acuerdo? Llegaba por la mañana y ya. Y corra para el trabajo y no tuvo tiempo de orar. No tuvo tiempo de acercarse a Dios. No tuvo tiempo de cultivar la semilla. Y así se le va yendo la vida, de tumbo en tumbo, como dicen, y pasan los años y no hay crecimiento espiritual. La persona sigue lo mismo, con los mismos problemas, mientras otros se van transformando. Dios nos enseña bien claro esto, hermano. Ahora miren un proverbio paralelo a ese, que es bastante dramático. Miren lo que dice aquí en el capítulo 24, versículo 30 del libro de los Proverbios. 24:30. Proverbios 24:30. Pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. Y aquí que por toda ella habían crecido los espinos. Cuando no hay mantenimiento, hermanos, todo se acaba. Tristemente en La Habana también, como no hay mantenimiento, el Estado es dueño de todo. Entonces la gente no tiene la iniciativa de mantener las cosas. Y le dicen a la gente, no ande por la acera que tonto le cae un ladrillo en la cabeza, porque hay casas que se están desmoronando por falta de mantenimiento. O sea, eso también hay que decirlo. Entonces pasé junto al campo del hombre perezoso y junto a la viña del hombre falto de entendimiento. He aquí que por toda ella habían crecido los espinos, ortigas habían ya cubierto su faz y su cerca de piedra estaba ya destruida. O sea, la defensa se va, entonces le da entrada a las bestias. Así nosotros, esa defensa que Dios pone como puso alrededor de Job, si no somos diligentes en mantenernos en contacto con Dios, esa cerca se va cayendo y Satanás tiene más acceso a nosotros, hermanos. Estaba destruida, miré y lo puse en mi corazón. Lo vi y tomé consejo. Un poco de sueño, cabeceando otro poco, poniendo mano sobre mano, otro poco para dormir. Así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Pobreza espiritual, hermanos. Y el mundo nos arrastra. Así es, son leyes claras que Dios pone aquí ante nosotros para que sepamos. Hay muchos otros proverbios, vamos a ver unos pocos, hermanos, pero ese el que no ara a causa del invierno se aplica literalmente a nosotros ahora. Veamos, por ejemplo, el capítulo 14 del libro de los Proverbios, versículo 23. Capítulo 14, versículo 23 del libro de los Proverbios. 14, 23. En toda labor hay fruto. Labor significa principalmente arada, arar. Cuando uno ara y siembra, y Dios da la lluvia temprana, hay fruto. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Hablar mucho, hablar por hablar, y sobre todo ahora con los medios del Facebook, etcétera, etcétera, y todas las formas de comunicación, hay muchas cosas que son pura vanidad. Hay gente que dice que Facebook es como una exaltación de sí mismo. Miren lo que hice, miren lo que compré, miren dónde estuve, los paseos que hice, el carro que me compré. Esos son lo que dice aquí, las vanas palabras empobrecen. Es un tiempo mal aprovechado. Y a la gente se le va la vida con Facebook y no pueden vivir sin él. Yo ya los he dicho, a mí me han llamado y no sé cuántas invitaciones me han hecho. Y dicen, no, la humanidad ha vivido 6.000 años sin Facebook. Yo puedo vivir unos añitos más sin Facebook hasta que venga el reino de Dios y la comunicación de ese tipo desaparece, hermanos, que es vanidad. Muchas cosas son pura vanidad. Ahora, que pueda tener su aspecto útil, no lo niego. Retenerlo, examinarlo todo, retener lo bueno, pero no se dejen esclavizar de eso hasta que esté perdiendo uno el tiempo en que debe estar haciendo algo productivo. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen.
O a veces tiene uno mucho la tendencia de estar hablando y no hay producción, porque eso, para que haya producto se necesita trabajo, es una ley. En toda labor hay fruto, mas las vanas palabras de los labios empobrecen. Vamos a ver otros ejemplos de la diligencia. Dice, versículo 20:13 del libro de los Proverbios. 20:13. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Ahora recuerden que la disciplina del discípulo de Jesucristo empieza también desde la noche anterior, porque si se queda viendo telenovelas, una por ahí es que el Señor de los Cielos de Pablo Escobar, ¿no? glorificando el crimen, la maldad, y la gente se fascina con eso, hermano. Eso tiene un atractivo que no es de Dios. Dejémonos atraer por Dios, hermanos. Neguémonos a nosotros mismos. Y la gente se pone a ver eso, y prácticamente es como glorificar la maldad, la crueldad. Fue horrible. Él es de Colombia, pero es una cosa espantosa. No ames el sueño. Así, si se quedan hasta la medianoche viendo cosas de esas, ¿qué se queda en la mente? Cuando Dios dice que hay que, fíjese todo lo que Dios enseña. Dios dice que Aarón tenía que echarle aceite a las lámparas al atardecer. ¿Cuál es la lámpara? Lámpara a mis pies es tu palabra, lumbrera a mi camino. ¿Cuándo la tenemos que echar nosotros? Fíjese que todo eso era físico, ahora tiene una aplicación espiritual igual que esto. Uno antes de dormirse debe alimentar su mente con la palabra de Dios para que arda toda la noche. Pero si se quedó viendo telenovelas, vanidades de este mundo, crueldades, oyendo música que no está analizando el contenido, videos, Netflix, etcétera. Entonces, ¿qué está? Ahí no hay luz por la noche, hay tinieblas. Y por la mañana se levanta y está despistado. Uno debe sacar tiempo para orar mañana y a tarde. Y yo no sé si aquí han oído ese sermón del sacerdocio de Melquisedec. ¿No lo han oído? Levante la mano que lo haya oído. Bueno, eso lo di hace años aquí en México y ha producido fruto. Le voy a pedir a don Gabriel, porque él es el hombre clave. Él lo tiene por ahí, que lo mande para acá y lo pongan. El sacerdocio Melquisedec. Está en audio nomás, pero muy importante porque ahí le explica uno por la tarde debe echarle aceite a la lámpara, lo que hacía físicamente. ¿Cuál es el aceite? La palabra de Dios. Porque Jesucristo dijo, las palabras que os he hablado son espíritu y son vida. Y alimentar la mente de manera que, aunque uno esté dormido, como dice, yo dormía, pero mi corazón velaba. Y uno se levanta ya en la onda y le queda mucho más fácil ponerse en sintonía con Dios para hacer su arada de la mañana. No ames el sueño para que no te empobrezcas. Abre tus ojos y te saciarás de pan. No solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Veamos el capítulo 19, 24. El perezoso mete su mano en el plato y ni aún a su boca la llevará. O sea, le da pereza comer. Aún comer le da pereza leer la palabra de Dios, que es nuestro alimento. Y recuerden otra vez, 24, el perezoso no ara a causa del invierno, que podemos traducirlo, el perezoso no ora a causa del invierno, pedirá pues en la siega y no hallará. No tendrá un fruto de crecimiento espiritual que presentar delante de Dios el Padre cuando llegue la fiesta de la Pascua y los panes sin levadura. Tenemos que tener algo que presentar, tiene que ser un reflejo de un crecimiento espiritual. Si aumentamos la suma en dinero y no hay un crecimiento espiritual, Dios mira el corazón. Recuerden eso. Él va a mirar es el corazón. Aunque muchas veces se manifiesta en generosidad también. Pero Dios quiere crecimiento espiritual, mis queridos hermanos. Entonces, cada fiesta tiene que haber fruto. Cuando llega la fiesta de Pentecostés, también tiene que haber fruto. Esa es la cosecha del trigo. Entonces tiene que haber trabajo espiritual que no cesa durante el año. Y cuando llega la fiesta de Pentecostés, de los tabernáculos, tiene que haber fruto. ¿Cuáles eran los frutos del verano? Son 3 cosechas. Primero,
la cebada, que se recoge en panes sin levadura, Pascua y panes sin levadura, representa a Jesucristo. La cosecha del trigo tiene que representar un crecimiento espiritual porque estamos venciendo esa ley, esa levadura que tenemos adentro, tenemos que estarla venciendo con el poder del Espíritu de Dios y estar produciendo fruto de crecimiento espiritual en que prevalece la ley de Dios sobre las tendencias de la carne en nuestra vida. Entonces nos pareceremos más a Jesucristo. Y cuando llegue el verano, también hay advertencias. Miren el capítulo 13 de Lucas. Capítulo 13 de Lucas. Miren lo que dice en el versículo 6. Dijo también esta parábola. Tenía un hombre una higuera plantada en su viña. Y vino a buscar fruto en ella y no lo halló. O sea, nosotros tenemos que producir fruto todo el año. Y dijo al viñador, he aquí, hace 3 años que vengo a buscar fruto en esta higuera y no lo hallo. Córtala. ¿Para qué inutiliza también la tierra? Entonces respondiendo, le dijo, Señor, déjala todavía este año, hasta que yo cabe alrededor de ella y la abone. Y si diere fruto, bien, y si no, la cortarás después. Don Rubén Luján nos contó una historia en su propio jardín. En su pequeño huerto tenía un árbol de toronjas y le echaba abono y trataba de... Y los otros árboles daban fruto y ese no daba fruto. Entonces le dijo a la esposa, vamos a cortar este árbol. Y se acordó por ahí de un sermón que había oído donde se explicaba esta parábola y dijo, démosle todavía 1 año. Y se fue el árbol, oyó y dijo, si no me pongo las pilas, aquí llegué yo, hasta aquí llegué. Y resulta que lo abonó bien y al siguiente verano dio 3 toronjitas. Dijo, bueno, algo es algo, peor es nada. Así es Dios misericordioso cuando empezamos a hacer las cosas. Y después dio más y más. Y dice, ahora está tupido de toronjas, está lleno de fruto. O sea, Dios es misericordioso con nosotros, hermanos, pero no espera para siempre. Llega un momento en que Dios dice, córtalo. Y fíjense que eso pasó con el pueblo de Israel, con los judíos. Recuerden la parábola de la higuera. Está relacionada con esto. Jesucristo había predicado 3 años y medio. Y concluyendo su ministerio, eran 3 años y medio. Y él esperó fruto. Y cuando pasó frente a esa higuera entre Betania y el templo, fue a buscar fruto a ver si había algo de comer. Ahora, no era tiempo de fruto. ¿Cómo entienden ustedes eso? Por eso lo he explicado. Los que no lo saben, uno a veces se despista leyendo la Biblia porque no conoce bien la vida agrícola. Estamos cortados de ese mundo para el cual Dios nos creó. Dios creó a Adán y Eva y lo puso en un huerto. Dijo que lo cuidara y lo labrara. Eso es lo que el ser humano quiere tener en su vida. Ustedes ven millonarios que tienen industrias ruidosas y echan humo y de todo. ¿Pero qué tienen? Tienen por ahí un refugio en las montañas, donde se van los fines de semana a olvidarse de todo aquello. Y el pueblo pobre se queda respirando lo que no debe, que produce la industria moderna, que eso va a desaparecer también. Entonces la gente busca un refugio. Pero entonces lo que les decía, ¿qué es lo que yo estaba diciendo? No era tiempo de higos. Entonces tenemos un hermano en España, se llama Gerardo Espada, que es un gran guitarrista flamenco también, que tocó mucha música ahora para los hermanos en la fiesta, según me informé ayer, y él tiene una granjita, él tiene una viña, es muy bíblica, tiene una viña, tiene un huerto, tiene higueras, tiene almendros, tiene un olivar. Entonces él sabe mucho porque él heredó eso del papá de él. Y yo una vez fui a España por ahí en tiempo de primavera, todavía estaba haciendo frío, y le dije, Gerardo, explícame eso de que Jesucristo, cuando pasó entre Betania y el templo, tuvo hambre y vio una higuera y fue a buscarla a ver si hallaba algo de comer, y dice la Escritura que no era tiempo de higos. Y era exactamente el mismo tiempo en que yo le estaba haciendo la pregunta, porque los higos se maduran en el verano, o sea, por el mes de julio, agosto, es la cosecha de los frutos. Las aceitunas, sobre todo las uvas también, la vendimia, son frutos del verano. Recuerden,
Primera cosecha la cebada, que es en el principio de la primavera. Segunda cosecha el trigo, que ya está empezando, ya cuando empieza el verano, empieza la cosecha del trigo, y luego viene la cosecha de los frutos. Los principales frutos son los granados, los higos, las aceitunas y el fruto de la vid, o sea, las uvas. Entonces me dijo, ven acá, te muestro. Y había una higuera ahí y tenía hojas, pero detrás de las hojas me dijo, mira estos retoños. Estos retoños son comestibles. Se van a convertir en higos. Ya tienen cierto poder nutritivo porque esto se va a convertir en un fruto. Y me dijo, la higuera que Jesucristo fue a mirar no tenía ni un retoño. O sea que una persona que conoce eso sabía que no iba a haber frutos. Si no hay retoños, pues no va a haber higos. Entonces él desde entonces vio que todavía no daba fruto. Y la maldijo y se secó. Y eso ocurrió con el pueblo de Israel. Jesucristo dijo, no pasará esta generación. Y parte de esa profecía se cumplió. Y a los 39 años, faltando un año para cumplirse una generación, Jerusalén fue destruida. Prácticamente se secó, por decirlo así. Fue invadida y destruida por los ejércitos de Roma. Ahora fíjese también que Dios nos pide que seamos diligentes todo el año. Vámonos en el capítulo 15 del Evangelio de Juan. Capítulo 15 del Evangelio de Juan. Dice, versículo 1, yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Lo mismo que pasa con la higuera, hermanos. Una vez más, Dios nos da todo lo necesario. Nos da la lluvia, nos da la semilla, nos da todo lo necesario. Y nos pide, sean diligentes, cuiden los árboles, aren la tierra. Es toda una disciplina que podemos aplicar a nuestra vida, siendo diligentes en mantener el templo bien administrado. Este templo, este cuerpo, sin tacha. El que no da fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. O sea, a veces, cuando una persona está dando fruto, le llegan pruebas y dice, pero ¿yo qué hice? No, es una limpieza y uno a veces tiene que aguantar el golpe porque Dios quiere que uno crezca más. Y eso también lo aprendí con Gerardo. Me invitó a su finca. Yo siempre voy a la finca con él y cogí una vara. Y me dijo, ven, te muestro cómo se hace la poda. Y iba con la vara y de pronto había una planta, una viña que tenía una rama bien larga y decía, mira, esto está demasiado largo, está gastando demasiada savia, entonces mira que la voy a partir. Y cogí con un varano y ¡pac! No necesita cortarla, el solo golpe se corta la rama. Y me dijo, va a haber más fruto en esta rama que quedó y la otra se va. A veces uno recibe unos latigazos que uno no sabe de dónde vienen ni por qué, y lo que pasa es que el Padre nos está podando para que demos más fruto, y eso duele, hermanos. Se llaman las pruebas que tenemos que pasar. Aquí dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Y yo lo vi, cómo se hace esa limpieza, es a punta de varazos, mis queridos hermanos, como dice Dios, azota a todo el que recibe por hijo. Ahí está literalmente cumplido. Para que seamos partícipes de su santidad, para que nos transformemos de gloria en gloria en la misma imagen. Versículo 3, y vosotros ya estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, que leímos en Lucas 21. Orad en todo tiempo y lugar para que podráis escapar de lo que está por venir. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Eso implica estar guardando los mandamientos y estar en comunión diaria mediante la oración, levantándonos de madrugada, siguiendo su ejemplo. Miren, Marcos, no me dejen esta escritura, vamos a terminar ahí, pero vamos a ir a Marcos capítulo 1 y versículo 35. Jesucristo nos da un ejemplo aquí. Marcos 1:35. Levantándose muy de mañana. Marcos 1:35. Estamos hablando de nuestro maestro que vino a darnos ejemplo. Levantándose muy de mañana cuando aún siendo aún muy oscuro, como les dije, a la hora en que el hombre del campo se va a arar la tierra. Aquí que dice,
levantándose muy de mañana, siendo muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. O sea, estaba arando porque él era hombre y necesitaba orar para poder mantener viva en él la presencia del Padre. ¿Cuánto más nosotros? Él se sometió a la misma condición nuestra. Si él no oraba, ese poder de Dios el Padre se iba apagando y él tenía que mantenerlo activo, como la lámpara encendida, como el fuego en el altar. Exactamente igual. Por eso Pablo le dice a Timoteo: te aconsejo que avives el fuego del don de Dios que está en ti. ¿Cómo se aviva? Por la oración, por el ayuno. Y aquí nos da una hora. O sea que para uno orar, como dice, en todo tiempo y lugar tiene que haber madrugado y anclar la relación con Dios, y eso se prolonga. Y David y Daniel, se nos dice la Escritura, a mediodía, cuando estaba medio flaqueando ya esa presencia, volvían a orar y la reavivaban, y a la tarde, a la caída del sol, en el sacrificio de la tarde, volvían a hacerlo. Y vamos a ver cómo Jesucristo también hacía esto. Vamos al capítulo 14 de Mateo, y ahí lo ven ustedes, el ejemplo, cómo él lo hacía, aunque no lo relata en todas las circunstancias, pero aquí nos da un ejemplo. Capítulo 14, versículo 22. Después de que estuvo predicando, y después de que alimentó al pueblo que tenía hambre, después de darles la palabra de Dios, les dio, como un pastor amoroso, les dio alimento físico para que regresaran a sus casas. ¿Y qué hizo él después? Había terminado toda una jornada de trabajo, hermanos. Una jornada de trabajo. ¿Y qué dice en el versículo 22 del capítulo 14? Dice: enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud, subió al monte a orar aparte. Él solo, como dice Juan. Subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche estaba allí solo. Ahí lo vemos, en Marcos 1:35, orando por la mañana, o sea, dándonos ejemplo, y aquí orando por la noche a la puesta del sol hasta que se oscurece. Y fue tanta su unión con Dios que se fue por el mar caminando y les pegó tremendo susto a los pobres discípulos. Creían que era un fantasma. Y ahí hay humor. Uno de los evangelios dice que venía y se acercó a la barca y hizo como que iba a seguir derecho, y los allá gritando de miedo. Ese tema el humor, dice: voy a seguir derecho a ver qué cara ponen estos pobres. Y ahí los dijo: no, soy yo, no temáis. Y ya con la historia de Pedro y todo. Bueno, sigamos leyendo aquí en el capítulo 15 para que vean que tenemos una actividad agrícola con este cuerpo hecho del polvo de la tierra, que debe prolongarse a lo largo del año, porque en cada fiesta tenemos que presentar fruto de crecimiento, y son diferentes partes, diferentes aspectos del crecimiento espiritual. Como vimos en la Pascua y Panes y Levadura, sobre todo un crecimiento de humildad, de manera que Cristo se manifiesta más en nosotros. En la fiesta de Pentecostés, a trompeta, es un crecimiento de dominio propio, de dominio de esas tendencias que todavía llevamos, que nos vamos pareciendo más a Jesucristo, crucificando todas las tendencias de la carne. Y luego aquí también tenemos que seguir cultivando para presentarnos con un fruto de crecimiento a la fiesta de los tabernáculos. Entonces, todo esto está relacionado, hermanos. Miren lo hermoso. Dice el versículo 5 del capítulo 15 de Juan. Juan 15, 5. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. Aquí estamos utilizando a Jesucristo en el ejemplo de los frutos del verano. Ya lo vimos con la cebada, y aquí lo vemos también. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí. Él mismo lo dijo. Ahora, para permanecer en él, tiene uno que haberse levantado temprano y dedicarle ese tiempo de concentración, de estudio, cuando nadie nos interrumpe, cuando apenas va a amanecer, cuando todo está sereno y tranquilo, tal como él lo hizo. Ahora, habrá gente que tiene jornadas de noche y duerme de día, hermanos, que debería cambiar ese orden, porque Dios hizo la noche para dormir. Pero debemos adquirir esa disciplina, acostándonos temprano, levantándonos temprano, día tras día, perseverando en la oración, como dice el apóstol Pablo en Romanos 12. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Entonces ya vimos que hay anclas en el día
que prolongan esa presencia, ese contacto. Lo vimos con Daniel, lo vimos con David, ahora lo vimos con Jesucristo, que también oraba en la tarde. Luego dice, porque separados de mí nada podéis hacer. Y él sabía que separado del Padre nada podía hacer, y por eso, después de una jornada de predicación y de repartir los panes a toda esa multitud hambrienta, lo primero que hizo fue, los discípulos le dijeron, váyanse, necesito estar solo y subir al monte y entrar en comunicación con mi Padre. Nosotros debemos tener esa misma necesidad ya programada adentro. Así estaremos vivos espiritualmente, hermanos. Si no nos da hambre, cuidado, nos estamos muriendo, hermanos. Estamos muy indiferentes, tenemos que tener cuidado. Porque separados de mí, nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano. Como les dije, donde no hay crecimiento espiritual. Llega un momento en que Dios dice, hasta aquí llegaste. O la persona misma se debilita y se va. El mundo se la arrastra. Ellos solo se van. Y se secará y los recogen y los echan en el fuego y arden. Crecimiento espiritual es esencial, hermanos, implica disciplina. Yo creo que está claro el mensaje que Dios nos daba para después de la fiesta. Si permanecéis en mí y mis palabras, o sea, esa semilla, la estamos sembrando, permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos, que nos parezcamos más a Él. Como Pablo dijo, ya no vivo yo, vive Cristo en mí. Estoy crucificado con Él, o sea, todas esas tendencias de la carne las tengo crucificadas, y ya es Cristo el que se manifiesta por medio de mí. Y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. ¿Qué es el amor? 1 Juan 5:3, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos. Llevad sobre vosotros mi yugo, y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Mi yugo es suave y ligera mi carga. Ahora es un yugo porque hay que llevarlo, es una disciplina que hay que aplicar, es la obediencia a los mandamientos, no descuidando el congregarnos como algunos tienen por costumbre, y mucho más sabiendo que aquel día se acerca, hermanos, el tiempo es corto. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros. Eso implica disciplina y negación de sí mismo, pero no es una cosa aburrida y dura. El producto es gozo, es alegría, como el que cumple una misión, como el que sube a una montaña, tiene la satisfacción de haber vencido la fatiga y la pendiente y la gravedad, y llegar allá y tener un horizonte que mirar, como que miráramos con confianza hacia el reino de Dios. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Que Dios nos ayude a abundar en fruto, y parte de ese fruto es el gozo y la paz, y que tengamos verdadero crecimiento espiritual que presentar delante de la presencia de Dios de aquí a la Pascua.